Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 13 de noviembre. Les comento lo siguiente, novedades. Sí, tenemos muchas novedades, siempre muchas novedades positivas. El día de hoy la clase se programó con tiempo de anticipación. Damos inicio a la clase, a la reunión como tal, que se inicia la grabación con cero audiencia. No tenemos estudiantes conectados, vamos a darle la oportunidad 5 minutitos hasta que se conecte alguien y podamos dar inicio. Si no se conecta nadie dentro de los próximos 5 minutos, de igual forma iniciamos la clase y ustedes que ven la clase grabada, pues recuerden que si tienen dudas, me escriben un mensajito que con gusto lo resolvemos. eh, para la siguiente clase que ustedes vean grabadas o se conectan a la clase en vivo. Pero la de que solucionamos la duda, la solucionamos. Entonces yo voy compartiendo pantalla y ustedes hasta eso pues vemos quién se los conecta el día de hoy. Para las tareas, en clase del día de hoy van a tener que usar su creatividad, que a mí me encanta fomentar que ustedes desarrollen su pensamiento crítico, analítico y su creatividad, porque no, el español es un idioma tan hermoso que podemos jugar con las palabras eh, de una manera que es única, que no lo permite otros idiomas. Porque al ser un idioma que las palabras se puedan conjugar tantas veces, podemos crear oraciones que sean poco repetitivas, no se van a repetir tan seguido. Podemos decir el mismo buenos días de más de 10 formas. Démosle la oportunidad, 5 minutitos hasta que se conecta. Son las 2:20, démosle hasta las 2:23, 24, ¿ya? Falta un minutito. Listo, mis niños, son las 2:22. Traté de darle los 5 minutos para que ustedes puedan conectarse, pero ustedes saben que la clase debe de continuar por motivos de que van a ver la clase grabada, entonces es preferible que tengan el contenido de respaldo en la clase grabada. Damos la clase, inicio a la clase con cero audiencias y continuamos con lo que son los poemas épicos. Recordemos que lo que son los poemas épicos nacieron en lo que es las primeras civilizaciones como una forma de transmitir las historias y los valores morales antes de que existieran la escritura generalizada. Fueron recibidos por poetas orales en ceremonias
o festividades específicas y muy puntuales, y con el tiempo se escribieron para expresar o para presentar o preservar su legado. La importancia de los poemas épicos en la historia. Los poemas épicos son más que literatura, son testimonios históricos y culturales. A través de ellos podemos conocer la visión del mundo de los pueblos antiguos, sus valores fundamentales, que son la valentía, el honor, justicia, felicidad, amor a la patria, los conflictos bélicos y políticos que marcaron historia como tal, porque es para que haya historia, tuvo que haber un conflicto. El papel del héroe como símbolo nacional o modelo de conducta. ¿Ustedes sabían que Capitán América no es un personaje ficticio? Era un ser humano común y corriente. Solo que por este mismo motivo, pues, la poesía o los poemas épicos crearon este personaje y que lo hicieron un superhéroe, pero era un ser humano cualquiera, no tenía superpoder. En la educación, los poemas épicos ayudan a comprender cómo las sociedades antiguas construían su identidad y memorias colectivas. El héroe épico representaba lo mejor de su cultura, lo que es la valentía, les digo, lo que es lo justo, lo fuerte, lo bueno, lo malo. Enfrentaba grandes peligros y luchas por el ideal o por su pueblo. La épica es uno de los tres géneros literarios clásicos, o sea, es uno de los tres más importantes de los clásicos, y podríamos decir que es la versión antigua de lo que es la narrativa moderna. Ahora, los escritores narran sus historias a través de cuentos y novelas sobre cualquier tema que ellos escojan. En la antigüedad, las únicas historias que eran dignas de ser narradas, pues eran las que contaban las hazañas de los héroes. Pero si narran las historias de los héroes, ¿por qué se llaman poemas épicos? Ustedes preguntarán. ¿Cómo te has de imaginar? Sí. En la época en la que fueron creadas estas historias fue alrededor del siglo, ¿qué siglo, mis niños? 8 antes de Cristo. La forma más efectiva de transmitir la información era oralmente. Existían personas que eran los aedas encargados de contar estas historias épicas, que son las epopeyas, de población en población. No es que todo el mundo sabía leer, no es que todo el mundo tenía una memoria así, 20 que me acuerdo la historia puntual, porque era la historia, pero la historia no podía cambiar. O sea, no es que usted decía, "Chuta, murió tal día, pero no murió, no podían cambiar la historia, tenía que ser la historia tal cual. Eso de forma más efectiva de transmitir la información de forma oral y que era a través de los aedos, que eran los encargados de contar las historias épicas, que eran las epopeyas de población en población. No estaban siempre en el mismo sitio, no es que vivían, todos iban a vivir en la misma ciudad y todos contaban, cada vez que quería iba y le tocaba la puerta, cuénteme la historia, no. Eran prácticamente como gitanos que estaban de movimiento, en constante movimiento, de aquí para allá y de allá para acá. Por eso cada vez que llegaban a un pueblo, todo el mundo se le acercaba a escuchar las historias, porque era la novedad de contar, escuchar algo nuevo, ¿no? Sin embargo, no estaban escritas en prosa, sino en versos, porque la rima y el ritmo ayudaban a los aedos a memorizar con más facilidad miles y miles de versos, que es lo que les digo, no cualquiera podía ser un aedo. ¿Por qué? Porque imagínense memorizar tanta información y memorizarla exacta, no podían cambiarla, porque eso podía llevarle a una repercusión que podía terminar con la vida de ellos.
tenía que ser tal cual. El más famoso de los Aedos, sí, fue Homero, a quien se le atribuyeron los poemas épicos más reconocidos e influyentes en la historia de la literatura, que fue la Ilíada y la Odisea. Cuando Roma se convirtió en una potencia mundial, se expandió su poder también sobre Grecia, donde los romanos descubrieron una riquísima cultura literaria que decidieron conservar. Como los romanos eran muy orgullosos de su lengua, dicen que es así. No sé, yo no he escuchado, no conozco a ningún romano, pero dicen que es así. Cambiaron todos los nombres griegos al latín, tal como figura en el cuadro que vemos en pantalla, que se escribió la Ilíada y la Odisea, que fue de Homero, pero ellos lo redactaron y le pusieron la Eneida, le cambiaron el nombre, prácticamente usurparon textos de otros, porque pues la Ilíada era de Homero, pero la cambiaron y le pusieron que era de otro. O sea, es lo mismo, pero de otro. Otro título, así, véanlo así. Otro título, otro autor, pero el mismo texto, o relacionado. Prácticamente le hicieron un paráfrasis. Allí cambiaron ciertas cositas, pero es el mismo concepto. Esta vez explicando, cambiaron todos los nombres griegos al latín, tal como figura en el cuadro que vemos, que les estoy explicando, y crearon sus propias historias. Un poeta romántico muy importante de la historia de la literatura fue Virgilio, a quien a partir de de la lectura de la epopeya griega creó otras obras maestras, que fueron, pero recuerden que fueron como referencia. En este caso, Virgilio creó la Eneida como referencia de la Odisea de Homero. O sea, primero cogió como ejemplo eso, modificó, como les digo, ¿no? Y creó la Eneida tiempito después. Leemos un célebre fragmento, vamos a leer, de la Odisea. En esta obra narra las increíbles aventuras griegas de Ulises, quien tras 10 años de lucha en la guerra de Troya, emprende un largo viaje para volver a Ítaca, su tierra natal. El fragmento que tenemos a continuación es la adaptación de una de las aventuras más conocidas de Ulises y sus compañeros en el viaje de regreso a su patria Ítaca. En esta aventura, Ulises y sus hombres se enfrentan a un enemigo mucho más fuerte que ellos. ¿Cómo creen ustedes que podrán derrotarlos? La historia se llama Más maña que fuerza. Es importante que sepan esto porque la tarea se va a basar en esto. Entonces, sí. Traía este hombre una gran carga de leña seca para preparar su comida y la desencargó y la descargó dentro de la cueva con tal estruendo. Eh, Déjenme hacerlo un poquito de zoom aquí. Con tal estruendo que nos refugiamos apresuradamente en lo más recóndito de la misma. Luego encendió el fuego y al vernos hizo esta pregunta. Oh, forasteros, ¿quiénes sois y de dónde llegasteis navegando por húmedos caminos? ¿Húmedos caminos qué son? Agua, pues. Nos infundía temor su voz grave y aspecto monstruoso. Yo le respondí de esta manera: somos aquellos a quienes los vientos extraviaron al salir de Troya. Deseamos volver a la patria y nos preciamos de ser guerreros de Agamenón. Veníamos a abrazar tus rodillas por si quisieras presentarnos los dones de la hospitalidad y hacernos algún otro regalo, como es costumbre entre los huéspedes. Estos sé que son, ¿no?
Van de huéspedes y piden todavía. Tranquila, espera que te ofrezca. El gigante el gigante me respondió enseguida con ánimo cruel. Oh, forastero, eres un simple, eres un simple o vienes de lejanías tierras cuando me exhortas a temer a los dioses y a guardarme de su cólera. Yo no te perdonaría ni a ti ni a tus compañeros por temor a la enemistad de Zeus. De repente, levantándose el cíclope y agarró a dos de mis compañeros. Después lo arrojó como si fueran cachorros. ¡Paz! Los lanzó y de golpe les despedazó los miembros. Trágico. Después se preparó para una cena con ellos y comió como un león. Ay, qué cosa más rara, escalofriante. No dejando ni un intestino ni hueso. Se los comió, a los amigos se los comió, se los cenó, se los almorzó. Cuando se descubrió la hija de la mañana, el cíclope encendió el fuego y ordeñó las ovejas. Seguidamente echó mano a otros dos compañeros y como hizo la noche anterior, se, se aparejó con ellos su almuerzo. Quedó meditando siniestros planes para vengarme de la muerte de mis cuatro compañeros. Quedé meditando siniestros planes para vengarme de la muerte de mis compañeros. Al fin, me pareció que la mejor solución sería la siguiente. Sobre el establo había una gran clava de olivo, semejante al mástil de un negro y un ancho bajel de transporte. Corté una estaca que mis compañeros pulieron. Luego lo encendí con el fuego y lo oculté bajo el estiércol. Ustedes saben que el estiércol es altamente tóxico, sí, e inflamable. ¿Por qué? Porque está lleno de metano, que es un gas de alto consumo, es un gas altamente inflamable allí. Eh, Nos quedamos acá. A suerte elegimos tres compañeros que juntamente conmigo clavarían la estaca en un único ojo del cíclope cuando el sueño lo rindiese. Por la tarde volvió el cíclope, ordenó las 30 ovejas. Ese cíclope sí tenía fuerza, 30 ovejas en una tarde, un ratito. Uf. Y las cabras. Agarró a otros dos compañeros y con ellos se aparejó la cena. Se comió de dos en dos, todos los días. Entonces, aproximadamente con una copa de vino, le dije, toma cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a fin de que sepas qué bebida se guardaba en nuestro buque, toma el vino, y lo bebió. Le gustó tanto que me pidió más. Dame más vino, clamaba Polifernos, y hazme saber tu nombre. Le hizo saber su nombre para que te ofrezca un don hospitalario. Volví a ofrecerle el negro vino y se bebió tres copas. Y cuando los vapores del vino envolvieron su mente, le dije con suavidad, Cíclope, pregunta cuál es mi nombre y voy a decírtelo, pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie y nadie me llama mi madre, mi padre y mis compañeros, todos, pues a nadie me lo comeré de último, respondió Poliferno. Tal es mi, tal es mi don hospitalario. Se echó hacia atrás y cayó de espaldas. Se durmió al poco rato. Entonces puse la estaca al fuego y cuando comenzó a arder la hinqué. Con la ayuda de los tres compañeros que quedaron, clavaron en el ojo del cíclope
haciéndole girar rápidamente, con lo que la sangre comenzó a brotar abundantemente. El cíclope gigante, por los dolores, gemía, se adoloría, anduvo a tientas, quitó el punzazo o el peñasco de la puerta y se sentó en la entrada, tendiendo los brazos, esperando así atraparnos si salíamos. Resolví toda clase de engaños y al fin me pareció lo mejor que cada uno de nosotros se agarra en una oveja y así, agazapados en su lanudo vientre, aguardamos. Ah, ya, ven que esto aquí es de análisis, tienen que leerlo bien. Cuando dicen agapase, es decir, que cogieron las ovejas, le sacaron la pancita y se metieron ellos allí. Esperaron hasta que al, al cíclope se le vaya la cuenta y allí aprovecharon en escapar. A ver. Y así agazapados en su lanudo vientre, aguardamos, profiriendo suspiros la aparición de la divina aurora. ¿Sí? Es decir, que esperaron hasta que amaneció. Ya amaneciendo, plin, se fueron. Cuando se descubrió la hija de la mañana, cuando dice la hija de la mañana, ya entendí. La hija de la mañana es el día, la mañanita. Los machos salieron presurosos a pacer y las hembras, como no se habían ordeñado, balaban en el corral. Su amo, afligido por los dolores, palpaba el lomo a todas los reses y no advirtió que mis compañeros iban atados a los pechos de los animales. Ay, les dijo, ay, qué cosa. Carnero, qué rigor, gemía Poliferno. ¿Por qué sales de la gruta postrero del rebaño? Nunca te quedas. Esta la vamos a seguir continuando leyendo más adelantito. A ver, déme un ratito. Este fue, ya, ya. Ya leímos pues esa lectura, vamos a ver para la clase, la tarea en clase del día de hoy. Va a ser la siguiente, les explico porque después se nos acaba el tiempo y no les alcanzo a explicar de qué se va a tratar. La primera, la tarea en clase, vamos a resolver los siguientes ejercicios, que son tres ejercicios. Vamos a explicar detalladamente por qué el título del fragmento se llama Mis mañas, qué fuerza, que es el título, que es lo que acabamos de leer. Esto está entrecijado, esta lectura, pero está interesante. No la lean una vez, no la lean dos veces, léanla tres veces y si es necesario una cuarta vez, porque conforme van leyendo, van interpretando la lectura. Esto es poesía prácticamente. Está en prosa, tienen que leerla con paciencia, las conjugaciones de las palabras están más variadas, entonces cada cosa tiene su forma de interpretar. Él les explicaba, pues el título refleja la esencia del episodio entre Ulises y el cíclope y vamos a justificar con al menos dos ejemplos concretos del texto. Eh, la siguiente, que vamos a identificar, identificación del recurso literario, subrayen e identifiquen tres figuras literarias presentes en el texto, por ejemplo, comparación, hipérbole o metáfora. De la lectura que tenemos, que hemos hecho, van a hacer eso, van a subrayar la parte donde tenga un recurso literario. Y eso lo van a subir a la plataforma. El tercer ejercicio vamos a analizar el significado simbólico del ojo único de Polifemo. ¿Sí? Porque quedó un ojo, pues, ¿no? El otro ojo se lo pulsaron. ¿Qué representa en la cultura griega? ¿Cómo se puede interpretar donde una lectura, pues con una lectura moderna?
qué significaba en la antigüedad quedarse con un ojito y actualmente pues qué significa. Son cosas distintas. Para la tarea en casa vamos a comprender ejercicios de comprensión inferencial. ¿Por qué Ulises decide decir que su nombre es Nadie? ¿Por qué su nombre es Nadie? Buena pregunta. ¿Por qué se llama Nadie? Explica cómo este detalle muestra su inteligencia estratégica y qué enseñanzas transmite al lector. El siguiente ejercicio, que es el de comparación cultural, compara las características del héroe épico griego como Ulises con las de un héroe contemporáneo del cine o la literatura actual. Pues puede ser Superman, Hércules. No, Hércules no. Superman es moderno. Puede ser Batman, Batman y Nemo, Capitán América, la Mujer Maravilla. Ellos son modernos. El siguiente ejercicio pues, es del léxico contextual. Explica el significado de las siguientes palabras según el contexto del texto, según lo que leímos. Los forasteros, cólera, siniestro, clava y estiércol. Luego vamos a construir una oración con cada una de estas palabras, respetando su sentido original. Ya explicándoles este tema puntual, pues no la tarea en clase, la tarea en casa, el tema que hemos visto el día de hoy. La historia que tenemos aquí en pantalla no está completa, vamos a seguirla leyendo en la siguiente clase. Les extiendo la invitación para que se sigan conectando. Recuerden que si tienen dudas, me escriben un mensajito en la plataforma educativa que con gusto yo les atiendo. Recuerden realizar la actividad antes de las 10 de la noche. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao.